¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yo Era YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Ya os dije que os iba a traer más cositas y este año 2024 estaremos trayendo bastantes cosas chulas. Hoy estamos en Dragon Ball Historias. Ya vimos en el anterior Dragon Ball Historias que contábamos la historia alternativa de Raditz. Y en el que se hacía, y en este caso vamos a hablar de otra cosa muy distinta, que serían uno de los misterios de Dragon Ball. Sería la espada de Trunks. ¿Vale? Así que vamos a contaros de dónde viene esta espada, cuál es su origen, quién se la dio, la construyó él solo. Pues atentos porque vienen varias teorías bastante interesantes, no os lo perdáis. Vamos allá. La espada de Trunks. Durante todos los años que lleva vivo Dragon Ball Z, ha habido un personaje que ha destacado sobre el resto tanto por su carisma como por todo el misterio que lleva a su alrededor. Ese personaje es nada más y nada menos que Trunks del futuro. Impresionante personaje cuya apariencia estética, poder y carácter ha enamorado a todos los fans de la saga, siendo uno de los personajes más misteriosos del manga. Uno de los detalles que no han revelado en ningún momento es el origen de su espada. En la película El ataque del dragón, donde aparece Tapión, se daba a entender que dicha espada se la regalaba él, pero obviamente es un OVA y por lo tanto no es canon. Pero, ¿entonces quién le regaló la espada a Trunks del futuro? Os lo contamos. Mucha gente defiende la anterior teoría indicando que Trunks del futuro conectó de alguna manera con Tapión en una línea temporal alternativa y este a su vez le regaló la espada. Visto lo visto sobre las líneas temporales de Dragon Ball, no sería del todo imposible. No obstante, hay otra teoría que indica lo siguiente. Durante la infancia de Gohan, cuando entrenó con Piccolo, Piccolo le regaló a Gohan una espada para poder defenderse. Por consiguiente, se entiende que al igual que el maestro de Gohan le hizo este regalo en forma de aceptación como discípulo avanzado, puede ser que Gohan en algún momento determinado y habiendo bebido de las enseñanzas del Namekiano, hubiera dado la espada a Trunks como símbolo de su compromiso y aceptación. Esta teoría tampoco está confirmada, pero hay más teorías. Atentos. La siguiente teoría tiene que ver con Dragon Ball Super, donde Trunks, al enfrentarse con Majin Buu y Babidi, recibe las enseñanzas de Kaioshin, el cual le regala la espada Z para entrenar. Pudiera ser que esta espada fuera la misma que manejó Goku en el arco argumental de Majin Buu que vimos en la serie de Dragon Ball Z, aunque por incongruencias temporales es quizás la más descartada, ya que cuando Trunks acudió a la línea temporal de Goku ya llevaba dicha espada y ninguno conocía de la existencia de Majin Buu, por lo que esta es la menos acertada de todas. No obstante, hay otra más, y esta tiene un reconocimiento oficial, por lo que atentos. Todos conocemos la historia de Trunks del futuro, ¿verdad? Aparece el Dr. Gero y los androides C-17 y C-18, los cuales provocan el terror en la Tierra y destruyen a cada humano y ciudad que encuentran a su paso, reduciendo la población humana al mínimo. Pues en la época en la que este arco argumental estaba en pleno apogeo, la empresa Salo sacó un álbum de cromos de la saga de Cell. En dicho álbum se explicó que los humanos crearon estas espadas con el fin de defenderse de los androides, quienes estaban acabando con todo. Esta historia solo apareció en dicho álbum y se trata de un producto oficial, atentos, que aprobó Toei Animation para su venta, así que hablando de fuentes oficiales, esta sería la más apropiada de todas. Por lo tanto, si resumimos, es obvio que Trunks, al luchar en la Resistencia, obtuvo dicha espada como cualquier otro humano y posiblemente al ver los humanos que su poder era insignificante contra los propios androides, forjaron una espada única con un poder o tecnología especial, seguramente ayudados por Bulma, y decidieron dársela al ser más poderoso que tenían como aliado, que era ni más ni menos que Trunks. ¿Vosotros qué opináis? ¿Con qué teoría os quedáis? Pues lo podéis dejar en los comentarios y lo analizaremos. Y poquito más, hasta aquí el vídeo de historia de Dragon Ball. Espero que os haya molado. Si os ha gustado estar viendo el canal por primera vez, no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita y atentos al canal porque traemos muchas más cositas de Dragon Ball. Y estamos preparando una serie Tai y yo que vais a flipar. Así que poco más, muchas gracias por pasaros y un saludete. Nos vemos, chao.